Un placer recibirlos aquí. Packaging Latam siempre hacemos buena publicidad. Es un referente y una inspiración para la industria. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. La historia ha transformado los envases de vino tradicionales a lo largo de los siglos, gracias a los nuevos avances en la tecnología de fabricación, adaptados a las necesidades cambiantes de las bodegas. La historia de las botellas de vidrio está profundamente arraigada en la cultura y tradiciones. La transparencia del vidrio permite admirar el color y la claridad del vino, mientras que la forma y el diseño de la botella contribuyen a su conservación y envejecimiento. Esto implica que las botellas cumplen su función de salvaguardar la calidad del vino, pero siguen siendo una parte crucial de la imagen de marca y la experiencia del consumidor, expresando el valor y la tradición del producto. Existen marcadas diferencias en los hábitos de consumo de vino urbano y rural, especialmente en cuanto a las preferencias de envasado. En entornos urbanos, los formatos de envasado alternativos, como los envases bag-in-box o ecológicos, pueden tener mayor aceptación debido a su conveniencia o sostenibilidad. En un entorno rural, la gente prefiere el vidrio como envase, un material culturalmente muy arraigado y asociado con el vino embotellado de alta calidad. Hablemos sobre los envases de vino adecuados. Las botellas de vidrio se han considerado las más adecuadas para la conservación de vinos desde tiempos inmemoriales. Garantizan la protección de los vinos frente al contacto con el exterior, especialmente el oxígeno y la luz, factores fundamentales para su envejecimiento. El diseño, el color y la forma de las botellas de vidrio también se han convertido en elementos clave que ayudan a diferenciar entre vinos y bodegas. Las botellas de vidrio son la forma tradicional de envasar el vino, pero han surgido alternativas conocidas como envases alternativos para vino. Estos envases alternativos incluyen la bolsa en caja, la bolsa de plástico, la botella de PET, la lata y el cartón aséptico. El objetivo de una investigación fue evaluar cómo el patrimonio cultural que representan las botellas de vino tradicionales y sus alternativas sostenibles influyen en las decisiones de los consumidores. Esto con especial atención a la sostenibilidad y la concienciación ambiental. En el experimento, se midió el impacto del envase en diferentes aspectos, como la predisposición a comprar, el gusto o la percepción del sabor. Se realizó una cata de vinos, en la que el mismo vino se envasó en 7 tipos diferentes de envases, filtrando así las distorsiones causadas por el vino. El objetivo de un estudio fue determinar en qué medida las preferencias de compra y consumo de los clientes se ven influenciadas por los envases. Las tradiciones culturales asociadas con la botella de vino tradicional influyen en las decisiones de compra de vino de los consumidores. Los hallazgos indican que el empaque influye significativamente en las decisiones de compra de los consumidores. La percepción del sabor del vino por parte de los participantes del experimento se vio afectada por el empaque, ya que percibían el sabor de forma diferente según el envase. El vino en el envase de vidrio tradicional recibió una calificación general más alta por parte de los participantes, lo que indica que el envase convencional recibió una calificación general más alta. La investigación respalda esta conclusión, mostrando que los clientes prefieren el empaque tradicional a otras alternativas. ¿Cómo afectan los diferentes tipos de envases de vino a la percepción del consumidor? Los hallazgos del experimento de cata de vinos demuestran que el empaquetado del vino afecta significativamente diversas variables, como la predisposición a la compra y la percepción de la compra. Además, los hallazgos implican que las preferencias y actitudes de los consumidores se ven significativamente influenciadas por el estilo y la tradición de las 7 variedades distintas de empaquetado de vino. Las alternativas a la botella de vidrio convencional, como la bolsa en caja o la bolsa, presentan una mayor tasa de rechazo por parte de los consumidores debido a su diseño marcadamente diferente. Aunque el vino se envasó en todo tipo de empaquetado, la percepción del sabor y la intención de compra de los consumidores se vieron alteradas por el empaquetado. Esto puede representar un desafío para los actores del sector vitivinícola, ya que es necesario tener en cuenta los sesgos cognitivos de los consumidores. ¿Puede la educación del consumidor influir en la elección de vinos más sostenibles? Los consumidores a menudo desconocen los aspectos de sostenibilidad de los diferentes tipos de envases de vino y asocian la calidad con los envases de vidrio al evaluar la calidad de un vino. La tercera pregunta de investigación se centra en cómo una mayor concienciación y conocimiento sobre los tipos de envases sostenibles puede cambiar las preferencias y la toma de decisiones de los consumidores hacia opciones más respetuosas con el medio ambiente. Educar e informar a los consumidores puede desempeñar un papel clave para influir en la elección de vinos más sostenibles, reduciendo la brecha entre la preferencia tradicional por las botellas de vidrio y los beneficios ambientales de los envases alternativos. Educar a los consumidores sobre la sostenibilidad de los diferentes tipos de envases,
su impacto en el ciclo de vida y cómo la elección de alternativas más sostenibles puede contribuir a la protección del medio ambiente puede fomentar un cambio hacia alternativas que consuman menos recursos. Los resultados del análisis factorial muestran que los consumidores prefieren los tipos de envases que son más similares al vidrio tradicional. Las botellas de PET tienen una forma similar a las botellas de vidrio, por lo tanto, son potencialmente más aceptables para los consumidores. Los resultados muestran que el estilo de envasado y el tradicionalismo tienen un impacto significativo en las preferencias de los consumidores, especialmente para alternativas como el bag-in-box o la bolsa, que son completamente diferentes de la botella de vidrio tradicional. Esto puede ser útil para bodegas y profesionales del marketing, ya que exploró las preferencias de los consumidores por diferentes opciones de envasado de vino. ¿Te gustó la noticia? Entonces te invito a suscribirte a nuestro boletín semanal. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de Vino.